You will listen to a short story in Spanish. In 15 minutes, you'll remember and use new words. First, we listen to the story. Images help us understand. Next, we listen again, repeat the phrases, and see the translation. Finally, we will listen without subtitles. Test your comprehension. Let's begin. La vida de Pablo Escobar. Pablo Escobar, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, se convirtió en uno de los criminales más notorios de la historia. Desde joven mostró habilidades para los negocios, pero eligió un camino oscuro. En los años 70 fundó el Cartel de Medellín, que llegó a controlar gran parte del tráfico de cocaína en el mundo. Escobar rápidamente acumuló una enorme fortuna. En su apogeo, se estima que su cartel ganaba hasta $60 millones al día. Sin embargo, su riqueza no vino sin un alto costo. Escobar fue responsable de miles de muertes, incluyendo políticos, policías, jueces y civiles inocentes. Su poder y violencia desataron una guerra brutal en Colombia. Uno de los actos más infames de Escobar fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989, que resultó en la muerte de 110 personas. Este ataque fue parte de su campaña para evitar la extradición a los Estados Unidos. Además, Escobar estuvo detrás del asesinato de Luis Carlos Galán, un candidato presidencial que se oponía a los carteles de la droga. En 1991, para evitar ser extraditado, Escobar negoció su entrega a las autoridades colombianas bajo la condición de que sería encarcelado en una prisión que él mismo construiría, conocida como La Catedral. Esta prisión era lujosa y le permitía seguir dirigiendo sus operaciones criminales. Sin embargo, cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión más convencional debido a sus continuas actividades ilícitas, Escobar logró escapar, iniciando una cacería que duró más de un año. El impacto de Escobar en Colombia fue profundo y devastador. Su guerra contra el gobierno y sus rivales resultó en la muerte de miles de personas y contribuyó a la desestabilización del país. La violencia y la corrupción que generó dejaron cicatrices profundas en la sociedad colombiana, muchas de las cuales aún persisten. Finalmente, en diciembre de 1993, después de meses de evadir la captura, Escobar fue abatido por la policía en Medellín. Su muerte marcó el fin de un capítulo sangriento en la historia de Colombia, pero el legado de violencia y corrupción que dejó continuó afectando al país. Incluso después de su muerte, Escobar sigue siendo una figura controvertida. Mientras que muchos lo recuerdan como un criminal despiadado que causó un sufrimiento incalculable, algunos en los barrios pobres de Medellín lo ven como un benefactor. Escobar invirtió una parte de su riqueza en proyectos sociales, construyendo viviendas, escuelas y canchas deportivas para los más desfavorecidos, lo que le ganó cierto grado de lealtad en estas comunidades. La vida y las acciones de Pablo Escobar tuvieron un impacto duradero en Colombia y el mundo, dejando un legado complejo y controvertido. Great job. It's okay if you didn't understand much. This is part of our 10x learning system. Listen again, repeat the phrase, and listen to the translation after. It's very important to say the story out loud
so you can remember the new words. La vida de Pablo Escobar. The life of Pablo Escobar. Pablo Escobar, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, se convirtió en uno de los criminales más notorios de la historia. Pablo Escobar, born on December 1st, 1949, in Rio Negro, Colombia, became one of the most notorious criminals in history. Desde joven mostró habilidades para los negocios, pero eligió un camino oscuro. From a young age, he showed a knack for business, but chose a dark path. En los años 70 fundó el Cartel de Medellín, que llegó a controlar gran parte del tráfico de cocaína en el mundo. In the 1970s, he founded the Medellin Cartel, which came to control much of the world's cocaine trade. Escobar rápidamente acumuló una enorme fortuna. Escobar quickly amassed an enormous fortune. En su apogeo, se estima que su cartel ganaba hasta 60 millones de dólares al día. At his peak, it is estimated that his cartel earned up to $60 million a day. Sin embargo, su riqueza no vino sin un alto costo. However, his wealth did not come without a high cost. Escobar fue responsable de miles de muertes, incluyendo políticos, policías, jueces y civiles inocentes. Escobar was responsible for thousands of deaths, including politicians, police, judges, and innocent civilians. Su poder y violencia desataron una guerra brutal en Colombia. His power and violence unleashed a brutal war in Colombia. Uno de los actos más infames de Escobar fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989, que resultó en la muerte de 110 personas. One of Escobar's most infamous acts was the bombing of Avianca Flight 203 in 1989, which resulted in the deaths of 110 people. Este ataque fue parte de su campaña para evitar la extradición a los Estados Unidos. This attack was part of his campaign to avoid extradition to the United States. Además, Escobar estuvo detrás del asesinato de Luis Carlos Galán, un candidato presidencial que se oponía a los carteles de la droga. Escobar was also behind the assassination of Luis Carlos Galán, a presidential candidate who opposed the drug cartels. En 1991, para evitar ser extraditado, Escobar negoció su entrega a las autoridades colombianas bajo la condición de que sería encarcelado en una prisión que él mismo construiría, conocida como la Catedral.
In 1991, to avoid extradition, Escobar negotiated his surrender to Colombian authorities on the condition that he would be incarcerated in a prison he would build himself, known as La Catedral. Esta prisión era lujosa y le permitía seguir dirigiendo sus operaciones criminales. This prison was luxurious and allowed him to continue running his criminal operations. Sin embargo, cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión más convencional debido a sus continuas actividades ilícitas, Escobar logró escapar, iniciando una cacería que duró más de un año. However, when the government attempted to transfer him to a more conventional prison due to his continued illicit activities, Escobar managed to escape, initiating a manhunt that lasted more than a year. El impacto de Escobar en Colombia fue profundo y devastador. Escobar's impact on Colombia was profound and devastating. Su guerra contra el gobierno y sus rivales resultó en la muerte de miles de personas y contribuyó a la desestabilización del país. His war against the government and his rivals resulted in the deaths of thousands of people and contributed to the destabilization of the country. La violencia y la corrupción que generó dejaron cicatrices profundas en la sociedad colombiana, muchas de las cuales aún persisten. The violence and corruption he generated left deep scars on Colombian society, many of which still persist. Finalmente, en diciembre de 1993, después de meses de evadir la captura, Escobar fue abatido por la policía en Medellín. Finally, in December 1993, after months of evading capture, Escobar was shot by police in Medellin. Su muerte marcó el fin de un capítulo sangriento en la historia de Colombia, pero el legado de violencia y corrupción que dejó continuó afectando al país. His death marked the end of a bloody chapter in Colombia's history, but the legacy of violence and corruption he left behind continued to plague the country. Incluso después de su muerte, Escobar sigue siendo una figura controvertida. Even after his death, Escobar remains a controversial figure. Mientras que muchos lo recuerdan como un criminal despiadado que causó un sufrimiento incalculable, algunos en los barrios pobres de Medellín lo ven como un benefactor. While many remember him as a ruthless criminal who caused untold suffering, some in Medellin's poor neighborhoods see him as a benefactor. Escobar invirtió una parte de su riqueza en proyectos sociales,
construyendo viviendas, escuelas y canchas deportivas para los más desfavorecidos, lo que le ganó cierto grado de lealtad en estas comunidades. Escobar invested a portion of his wealth in social projects, building housing, schools, and sports fields for the underprivileged, which earned him a degree of loyalty in these communities. La vida y las acciones de Pablo Escobar tuvieron un impacto duradero en Colombia y el mundo, dejando un legado complejo y controvertido. Pablo Escobar's life and actions had a lasting impact on Colombia and the world, leaving a complex and controversial legacy. You're almost there. Now, you'll listen again without subtitles for comprehension. It's very important that you answer the questions after to be able to use the words. La vida de Pablo Escobar. Pablo Escobar, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, se convirtió en uno de los criminales más notorios de la historia. Desde joven mostró habilidades para los negocios, pero eligió un camino oscuro. En los años 70 fundó el Cartel de Medellín, que llegó a controlar gran parte del tráfico de cocaína en el mundo. Escobar rápidamente acumuló una enorme fortuna. En su apogeo, se estima que su cartel ganaba hasta 60 millones de dólares al día. Sin embargo, su riqueza no vino sin un alto costo. Escobar fue responsable de miles de muertes, incluyendo políticos, policías, jueces y civiles inocentes. Su poder y violencia desataron una guerra brutal en Colombia. Uno de los actos más infames de Escobar fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989, que resultó en la muerte de 110 personas. Este ataque fue parte de su campaña para evitar la extradición a los Estados Unidos. Además, Escobar estuvo detrás del asesinato de Luis Carlos Galán, un candidato presidencial que se oponía a los carteles de la droga. En 1991, para evitar ser extraditado, Escobar negoció su entrega a las autoridades colombianas bajo la condición de que sería encarcelado en una prisión que él mismo construiría, conocida como La Catedral. Esta prisión era lujosa y le permitía seguir dirigiendo sus operaciones criminales. Sin embargo, cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión más convencional debido a sus continuas actividades ilícitas, Escobar logró escapar, iniciando una cacería que duró más de un año. El impacto de Escobar en Colombia fue profundo y devastador. Su guerra contra el gobierno y sus rivales resultó en la muerte de miles de personas y contribuyó a la desestabilización del país. La violencia y la corrupción que generó dejaron cicatrices profundas en la sociedad colombiana, muchas de las cuales aún persisten. Finalmente, en diciembre de 1993, después de meses de evadir la captura, Escobar fue abatido por la policía en Medellín. Su muerte marcó el fin de un capítulo sangriento en la historia de Colombia, pero el legado de violencia y corrupción que dejó continuó afectando al país. Incluso
Después de su muerte, Escobar sigue siendo una figura controvertida. Mientras que muchos lo recuerdan como un criminal despiadado que causó un sufrimiento incalculable, algunos en los barrios pobres de Medellín lo ven como un benefactor. Escobar invirtió una parte de su riqueza en proyectos sociales, construyendo viviendas, escuelas y canchas deportivas para los más desfavorecidos, lo que le ganó cierto grado de lealtad en estas comunidades. La vida y las acciones de Pablo Escobar tuvieron un impacto duradero en Colombia y el mundo, dejando un legado complejo y controvertido. What criminal organization did Pablo Escobar found, and what was its main illegal activity? What was the impact of the bombing of Avianca Flight 203, and why did Escobar orchestrate it? Describe the significance of La Catedral in Pablo Escobar's life. How did Pablo Escobar's actions affect Colombia, and what is his legacy in the country today? Cartel, Cartel, narcotráfico, drug trafficking, violencia, violence, corrupción, corruption, cárcel, prison, atentado, attack, prisión, prison used in a different context, riqueza, wealth, extradición, extradition, legado. legacy. If you like this lesson, watch it again to further reinforce it, or try watching again on 2x speed to test street speed. Watch another story here by clicking on the screen. Lastly, to help you learn better, all our channel members can view all of these stories without ads and get access to our special community of language learners for only $1 MEM. Imagine learning a language quicker than 99% of people for $1. See you next time.